En un tribunal federal, una mujer latina camina tranquilamente a través de las puertas principales lista para comenzar su jornada laboral, pero el equipo de seguridad no la reconoce y no solo la cuestionan, la humillan, la detienen, la llevan a una habitación trasera y allí le rapan la cabeza riéndose. Cada pasada de la máquina le arrebata su dignidad. Lo que ellos no saben es que esta mujer tiene más poder de que podrían imaginar, y su silencio no es rendición, es la calma antes de la tormenta. Antes de sumergirnos en esta historia, queremos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encanta escuchar tus opiniones. Todo comenzó como cualquier otra mañana en San Antonio, Texas. Una brisa fría agitaba las hojas de los robles que bordeaban la plaza del juzgado mientras el sol se elevaba, proyectando largas sombras color sobre los escalones del edificio federal de San Antonio. La ciudad aún no había despertado completamente, solo los murmullos del tráfico distante y el ritmo agudo de tacones golpeando contra la piedra. La jueza Elena Ramírez salió de su Toyota balón plateado, ajustando el cuello de su abrigo azul marino. Su aliento salía en suaves bocanadas en él. Aire frío. Sostenía un delgado maletín de cuero en una mano. Su andar era firme, sin prisa y deliberado, sus rizos plateados apretados y pulcros que enmarcaban su rostro con orgullo tranquilo estaban recogidos lo suficiente para mostrar su expresión serena. Su mandíbula estaba firme y su espalda recta. No llevaba su toga fuera de la sala del tribunal. Nunca lo había hecho. Esa era su elección. Creía en entrar a los edificios primero como ciudadana, no revestida de poder, sino arraigada en presencia. Se acercó al punto de control de seguridad principal como lo había hecho a Vigia con hechos cientos de veces antes. El detector de metales zumbaba abajo. En el fondo, una joven escaneaba una tarjeta de identificación. En silencio, un hombre con uniforme azul ajustaba su cinturón revisando una tablilla, pero entonces ahí estaba el oficial adjunto Scott Miller, 40 y tantos años, complexión robusta, rostro curtido, el tipo de hombre que parecía haber estado haciendo este trabajo desde antes de que nacieran la mitad de los pasantes, y tenía esa mirada en el ojo, fría, evaluándola como si fuera un problema, no una persona. En el momento en que ella dio un paso adelante, se acercó. Señora, dijo su voz ya molesta, voy a necesitar que salga de la fila. Elena hizo una pausa por un segundo, escaneando su rostro. ¿Hay algún problema? Oficial, él no respondió al principio. La miró de pies a cabeza, los rizos plateados, la piel suave, los pantalones a medida, la expresión que no se estremecía. Algo sobre ella lo inquietaba. Tal vez era su calma, tal vez era que parecía que ella pertenecía a su mundo. Eso tenía que ser corregido sin identificación. La miró de pies a cabeza, los rizos plateados, la piel suave, los pantalones a medida, la expresión que no se estremecía. Algo sobre ella lo inquietaba. Tal vez era su calma, tal vez era que parecía que ella pertenecía a su mundo. Eso tenía que ser corregido. Identificación no visible, murmuró. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí vestida como una abogada elegante o algo así? No es así como funciona, cariño. Elena no reaccionó. Metió la mano en su abrigo, sacó lentamente su insignia de la Judicatura Federal y la sostuvo en alto. La insignia captó la luz, pero Miller ni siquiera la miró. Se la arrebató de la mano y la deslizó en su bolsillo sin preguntar. Su tono no cambió, pero sus ojos agudizaron. Me gustaría que me la devolviera. Se acercó más, su aliento llevando el aroma de café rancio y azúcar. Su voz era más baja ahora, pero la malicia se aferraba a cada palabra. La guardia más joven junto a la cinta de rayos X se movió incómodamente. Había notado la tensión, pero como mucho se mantuvo en silencio. Elena permaneció compuesta. Necesito llegar a una sala de tribunal. Miller la interrumpió con un bufido. Entonces seguirás mi procedimiento. Sus palabras sonaron como un látigo. Controles aleatorios, vamos. Antes de que pudiera responder, él agarró su brazo, no lo suficientemente fuerte para magullar, pero lo suficientemente firme para mostrar que podría si quisiera. La llevó lejos de la fila por un pasillo silencioso, pasando el eco de pasos en el tribunal. La puerta que entraron se cerró tras ellos con un golpe mecánico. La habitación era pequeña, sin ventanas, con una silla metálica en el centro, un carrito de acero inoxidable con herramientas de escaneo a su lado, y en la esquina un par de cortadoras eléctricas de pelo. El corazón de Elena se aceleró, pero mantuvo su voz uniforme. No doy mi consentimiento para esto. No tiene causa para detenerme. Esto es ilegal. Miller estaba cerca de la puerta con los brazos cruzados. Estás actuando de manera sospechosa, dijo, ni siquiera pretendiendo justificarlo. Ella no se sentó, no se movió, se acercó de nuevo. ¿Crees que mostrar una pequeña insignia significa algo? No aquí, no conmigo. Entraron dos oficiales más. Uno era un hombre alto, con cabeza afeitada y ojos nerviosos. El otro era más joven, sosteniendo el respaldo de la silla. Elena elevó
Ligeramente su voz: esto es una violación. Quiero todos sus nombres ahora mismo. Nadie respondió. Miller tomó las cortadoras y accionó el interruptor. El zumbido bajo llenó la habitación como una advertencia. ¿Qué está haciendo?, exigió Elena, retrocediendo. Protocolo estándar C. Burlo, podrías estar escondiendo algo en esa pequeña mata rizada. Ella intentó moverse, pero el oficial detrás la empujó hacia la silla. No gritó, no forcejeó, apretó los puños y se sentó. Su pecho subiendo y bajando lentamente. Las cortadoras tocaron su cuero cabelludo. Un rizo grueso se deslizó al suelo, luego otro. Ella miró al frente mientras pedazos de sí misma, de su historia, su dignidad, su identidad caían en silencio. Su respiración se entrecortó una vez. Sus ojos ardieron, pero no dejó que lo vieran. Uno de los oficiales murmuró riendo entre dientes: ya se ve mejor. Debiste haber entrado aquí sin esa actitud. Miller sonrió con satisfacción, sacudiendo pelos sueltos de su uniforme. Ahora te ves como alguien que conoce su lugar. Elena no se movió, pero sus palabras regresaron afiladas y claras. Te arrepentirás de esto. Él se inclinó. Sí. Gente como tú siempre dice eso, y luego se va como buenas niñitas. Así es como va. Abrió la puerta, sintió perezosamente hacia el pasillo. Las salas de tribunal están por allá, señora. No llegué tarde. Elena se puso de pie lenta y firmemente. Recuperó su insignia de su escritorio. Sin preguntar, la deslizó en su maletín y salió. Sus tacones volvieron a hacer clic, pero esta vez cada paso se sentía más pesado, no con vergüenza, sino con furia controlada y canalizada del tipo que no explota, sino que crece. No miró atrás porque en menos de 10 minutos el hombre que le cortó el pelo estaría parado en la parte trasera de una sala de tribunal, viéndola tomar el estrado, y cuando se diera cuenta de quién era ella, no sería con un estruendo, sería con silencio, y sería más fuerte que cualquier cosa que él hubiera escuchado. Jamás. El pasillo fuera de la sala 3B estaba silencioso, casi demasiado silencioso para una mañana como esta. Elena Ramírez caminaba con pasos lentos y medidos, cada uno resonando débilmente en el suelo de mármol pulido. Su cuero cabelludo aún hormigueaba por las cortadoras, zonas crudas picando ligeramente donde sus rizos alguna vez se habían enroscado con orgullo. Ahora quedaban mechones irregulares, un testimonio silencioso de lo que le habían quitado. No se llevó la mano a tocarse, no. Hizo una pausa para ajustar su cuello. Su expresión se mantuvo en su lugar, tranquila y legible, fría no por ira sino por absoluta claridad. 2 secretarios estaban de pie de la entrada lateral. Uno levantó la mirada, abrió la boca como para hablar. Luego lo pensó mejor. El otro apartó la mirada por completo. La habían visto antes arrastrada, faltada al respeto. Ella permaneció en su lugar, tranquila, ilegible y fría, no por ira sino por absoluta claridad. 2 secretarios estaban de pie cerca de la entrada lateral. Uno levantó la mirada, abrió la boca como para hablar. Luego lo pensó mejor. El otro apartó la mirada por completo. La habían visto antes arrastrada, faltada al respeto, su cabello cayendo en espirales sobre un suelo de baldosas. Y ahora aquí estaba caminando por el mismo pasillo como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Las puertas principales de la sala de tribunal se alzaban adelante. Dentro, una audiencia de alto perfil estaba a punto de comenzar. Estado de Texas contra el Departamento de Policía de San Antonio. Ojos nacionales mirando, grupos de derechos civiles, prensa, víctimas. Se suponía que sería una audiencia de evidencia rutinaria. Hasta esta mañana. Elena hizo una pausa justo fuera de las puertas, exhaló lentamente y luego las empujó para abrirlas. Las conversaciones murieron instantáneamente. Las páginas dejaron de voltearse y las cabezas giraron por un momento sin aliento. La sala olvidó cómo respirar. La mujer que habían visto escoltada por el pasillo como una delincuente, la de cuero cabelludo expuesto, que se movía como si no tuviera nada que perder, no era una testigo, no era una espectadora, era la jueza. Caminó por el pasillo central, pasando filas de abogados, demandantes, acusados y periodistas. Algunos miraban abiertamente, algunos parpadeaban con incredulidad y unos pocos se movían incómodamente en sus asientos, inseguros de si mirar o apartar la vista. Sus tacones golpeaban el suelo con autoridad. Silenciosa llegó al estrado. Su toga estaba doblada pulcramente sobre su silla. La había dejado allí la noche anterior, como siempre, esperando. Elena no esperó por un alguacil, no hizo señal para pedir ayuda. Levantó la toga ella misma, la desdobló con ambas manos y se la deslizó sobre los hombros en un movimiento suave. Se asentó contra su espalda como una armadura al otro lado de la sala, parado rígidamente cerca de la puerta lateral. Estaba el oficial adjunto Scott Miller. Su uniforme estaba impecable, su rostro pálido. Cuando sus ojos se encontraron, se congeló. Su boca se abrió ligeramente, como si pudiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Ella no apartó la mirada. ¿Está listo el expediente?, preguntó al secretario del tribunal.
Sin girar la cabeza, el secretario tartamudeó su. Señoría Elena asintió una vez, luego lentamente se sentó en la silla él. Estrado crujió suavemente bajo su peso, miró directamente al frente con expresión ilegible. Comenzaremos con el testimonio preliminar sobre el caso número 487L, cargos de uso excesivo de fuerza, violaciones de derechos civiles y abuso de poder. Están presentes todas las partes. Una ronda de suaves afirmaciones siguió. Dispersas y desiguales los abogados se movían, algunos se miraban entre sí con los ojos muy abiertos, otros miraban sus notas, la culpa arrastrándose por sus rostros, pero nadie dijo una palabra. La voz de Elena permaneció nivelada. Proceda. El fiscal se levantó. Llamó al primer testigo, un veterano retirado del ejército llamado José Vega. Subió al estrado con una cojera y un soporte alrededor de su muñeca. Describió lo que sucedió la noche de la protesta, cómo había estado parado en la acera sosteniendo un cartel que decía: la justicia es patriotismo. Describió el momento en que fue empujada a la acera por el oficial Darren Bowles, cómo sintió que sus costillas se rompían, cómo suplicó ayuda y le dijeron que dejara de fingir. Elena escuchó, no interrumpió, no levantó la voz, tomó notas con cuidados trazos de su pluma. Ocasionalmente su mirada se dirigía a la mesa de la defensa, donde los oficiales en cuestión se sentaban con rostros pétreos y mandíbulas tensas. Por el rabillo del ojo vio movimiento. Miller estaba inquieto, ahora un pie golpeando, las manos temblando. Cerca de su cinturón, el hombre que le había cortado el pelo se iba encogiendo minuto a minuto y aún ella no decía nada. Después del segundo testigo, una joven que describía cómo la empujaron de cara contra un coche patrulla por grabar a la policía. Elena pidió un breve receso. La sala de tribunal se vació en olas silenciosas, susurros flotaban en el aire como humo. Incluso los abogados hablaban en voz baja como si tuvieran miedo de romper algo sagrado. Elena permaneció sentada cuando solo su secretario, dos alguaciles y el oficial adjunto Miller quedaron. Finalmente habló. Oficial Miller se congeló a mitad de paso. Su voz no se elevó, pero golpeó como un martillo. Adelante, tragó saliva con dificultad. Si su señoría caminó lentamente hacia el centro de la sala del tribunal, cada paso como una sentencia esperando ser dictada. Declare su nombre completo para el registro. Scott Miller. ¿Cuánto tiempo ha servido como oficial de seguridad de este tribunal? 18 años, dijo con la voz quebrándose. Ligeramente Elena golpeó su pluma una vez, dos veces, luego la dejó. Y en esos 18 años, ¿a cuántas mujeres ha manejado físicamente sin causa? Miller parpadeó. Disculpe, me escuchó. Miró hacia los otros alguaciles. Nadie se movió. Yo no lo sé, yo no me di cuenta de que ella interrumpió, y si yo no hubiera sido, su voz era afilada ahora. ¿Qué entonces habría sido? Simplemente otra mañana, donde arrastraste a otra mujer latina a una habitación lateral y le rapaste la cabeza como si fuera una amenaza. Él abrió la boca, la cerró. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Su tono era tranquilo, pero cada palabra aterrizaba con precisión. 12 quejas oficiales presentadas contra usted en este edificio, todas desestimadas, todas enterradas porque nadie tenía poder o el título para hacerlas valer hasta ahora. Miller no habló, sus manos temblaban. Elena se puso de pie con efecto inmediato. Está suspendido de este tribunal. Se están presentando cargos formales al Departamento de Justicia. Será escoltado fuera de esta sala en esposas. No será colocado en población general. No volverá a llevar esa insignia y responderá completamente por lo que hizo, no porque yo sea una jueza, sino porque soy una ciudadana y este es mi tribunal. También se volvió hacia los alguaciles esquetendo. Afuera. Miller retrocedió un paso. Espere, no puede, pero ya había terminado. Las esposas se cerraron. Fue sacado de la misma manera que la había traído a ella, sin explicación, sin dignidad, sin control. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, pero algo había cambiado. Algo silencioso, algo definitivo. La jueza Elena Ramírez permaneció de pie en el estrado, sin parpadear, inquebrantable y sin miedo, porque esto no era el final, era solo el comienzo. La sala del tribunal había cambiado, no en su estructura, sus paredes seguían siendo del mismo marfil desteñido. Su ventilador de techo aún crujía ligeramente cada pocas vueltas y las altas ventanas aún dejaban entrar franjas frías de luz otoñal que atravesaban el suelo pulido, pero algo más había cambiado. Algo invisible pero inconfundible estaba en el aire ahora. Un peso, una tensión, un ajuste de cuentas que se sentaba en cada asiento, cada mesa, cada persona que permanecía. El espacio ya no se sentía como una sala para procedimientos, se sentía como una sala conteniendo la respiración. La jueza Elena Ramírez se sentó en su estrado silenciosa, con los hombros hacia
Atrás los ojos firmes, pero dentro de la tormenta había comenzado a agitarse, no había parpadeado cuando José Vega habló cuando se paró en la parte posterior con su sombrero apretado en manos temblorosas cuando le dijo a la corte como Miller le había roto las costillas por alzar la voz como el sistema le había dicho que se había tropezado no había permitido que su rostro se quebrara, pero la verdad de todo la golpeó como una marea lenta y implacable, tragándose cada momento en que una vez había creído en el progreso silencioso, y cuando más manos comenzaron a levantarse vacilantes al principio, luego firme su voz sobre cómo el sistema le había dicho que se había tropezado, no había permitido que su rostro se quebrara, pero la verdad de ello la golpeó como una marea lenta e implacable, tragándose cada momento en que una vez había creído en el progreso silencioso, y cuando más manos comenzaron a levantarse vacilantes al principio. Luego firmes, Elena sintió que la sala cambiaba de nuevo, se estaban poniendo de pie no para aplaudir, no para llamar la atención, sino porque el silencio finalmente había colapsado bajo el peso de su propia injusticia. Sandra Ortiz, aún sentada en la silla de los testigos, miró a su alrededor a cada rostro que ahora se paraba con barbillas temblorosas y ojos abiertos. Algo detrás de su propia expresión se suavizó. No era una mujer acostumbrada a hablar en voz alta años, en registro, siempre detrás de un escritorio, siempre organizando el caos que otras personas creaban, pero en este momento se dio cuenta de que su silencio nunca había sido inofensivo, les había costado a las personas, había protegido a los equivocados. Su pecho se apretó mientras miraba a la jueza Ramírez pidiendo silenciosamente un perdón que las palabras no podían contener, y cuando Elena sintió solo una vez en respuesta, no era aprobación, era comprensión mutua y pesada en la parte posterior. José Viguen no se sentó, mantuvo su lugar, la columna más recta de lo que había estado en años, como si la sala del tribunal le hubiera devuelto algo, un pedazo de sombría a su dignidad, algo que había sido arrebatado en el destello de una placa y el crujido de hueso contra una pared. El joven alguacil cerca de la entrada lateral, no más de 24 años, cambió su peso torpemente. Se había quedado en silencio esa mañana viendo a Miller arrastrar a la jueza Ramírez a la sala de revisión. No había dicho una palabra, ni siquiera la había mirado a los ojos, ahora viéndola sentada allí con la autoridad que nunca había alzado la voz para reclamar. No podía apartar la mirada, la culpa se sentaba en su pecho como una piedra, no porque hubiera actuado, sino porque no lo había hecho, y en el fondo sabía que el silencio era su propio tipo de violencia. La secretaria Mariana estaba parada cerca del estrado, papeles en su mano, nudillos blancos alrededor de la carpeta que sostenía. Su pulso se aceleraba. Había crecido idolatrando a la jueza Ramírez, viéndola como el símbolo inquebrantable de cómo la justicia podría verse cuando una mujer latina tomaba el estrado, pero hoy viéndola expuesta, despojada y aún así levantarse, Mariana sintió que su garganta se cerraba con algo para lo que no tenía nombre, reverencia, tal vez rabia, definitivamente, y orgullo feroz y protector. Entonces llegó el golpe, fue agudo e intencional, del tipo que no espera ser invitado dos veces. Elena no se movió al principio. Miró a Mariana, quien asintió, y se volvió para abrir la puerta lateral de la sala. No tenía nombre para la reverencia, tal vez rabia definitivamente, y orgullo feroz y protector. Entonces llegó el golpe, fue agudo e intencional, del tipo que no espera ser invitado dos veces. Elena no se movió al principio. Miró a Mariana, quien asintió, y se volvió para abrir la puerta lateral de la sala. El hombre que entró vestía un traje federal gris que aún mantenía el frío de la mañana en sus costuras. Era alto de aspecto, pulcro, un rostro construido para la compostura, pero incluso parecía ligeramente sacudido mientras caminaba hacia adelante y se detenía ante él. Estrado. Jueza Ramírez, dijo su voz baja, urgente, estoy con la oficina de Derechos Civiles. Hemos estado siguiendo los acontecimientos desde esta mañana. Se me ha instruido informarle que a partir de esta hora el Tribunal Federal de San Antonio ahora está bajo revisión federal. Sostuvo en alto un sobresellado con manos firmes, voz más suave que la gravedad de sus palabras. Elena lo tomó sin hablar. El peso del papel se sentía más pesado de lo que debería, como si ya llevara un veredicto. Violaciones del título 18. Continuó. Tenemos imágenes de video, declaraciones de testigos. Lo que sucedió esta mañana no está siendo tratado como mala conducta, está siendo clasificado como una posible violación de derechos civiles a nivel federal. Mariana inhaló bruscamente. Detrás de Sandra Ortiz cerró los ojos. Solo por un momento el hombre cambió ligeramente su peso. Esto se moverá rápidamente. Le aconsejo que se prepare para medios, consultas políticas. Ya hay comentarios. Medios nacionales, algunos nombres en el Senado están observando los dedos de Elena. Agarraron el sobre con más fuerza. Lo miró con expresión uniforme. Comience
Con los que enterraron las quejas, dijo comience con los supervisores que ascendieron a Miller, comience con el juez Barrett y no se detenga ahí él. Hombre asintió casi aliviado, como si hubiera venido esperando vacilación, y en cambio encontró. Resolución, OM, añadió casi como una ocurrencia tardía las imágenes de esta. Mañana son virales, están en todas partes ahora. CNN, MSNBC, Reddit, Twitter ya no es solo una historia de San Antonio. Elena no. Parpadeó, no hice esto por ellos, hizo una pausa. Luego sonó por eso importa y así. Se volvió y se fue, la puerta cerrándose tras con finalidad. La sala mantuvo la quietud de nuevo, pero no era el silencio de antes, era diferente ahora, era la quietud de algo a punto de abrirse por completo, y por primera vez desde el amanecer la jueza Elena Ramírez se permitió un respiro completo, no alivio. No triunfo, propósito puro y firme propósito. El cielo sobre San Antonio se volvió gris al comienzo de la tarde, no el gris suave de un día perezoso, sino el tipo que advertía de lluvia y algo más pesado detrás dentro del tribunal. Desde el amanecer, la jueza Elena Ramírez se permitió un respiro completo, no alivio, no triunfo, sino propósito puro y firme. Propósito, el cielo sobre San Antonio se volvió gris al comienzo de la tarde, no el gris suave de un día perezoso, sino el tipo que advertía de lluvia y algo más pesado detrás. Dentro del edificio palpitaba la tensión, los pasillos zumbaban con urgencia. Silenciosa habían llegado más reporteros, más observadores, más miradas silenciosas. Pero la jueza Elena Ramírez aún no notaba el ruido exterior, todavía no estaba sentada en su despacho, su toga colgada sobre el respaldo de su silla, el sobresellado del Departamento de Justicia aún descansaba en su escritorio como un cable vivo, su cuero cabelludo aún sensible por la mañana picaba bajo la brisa del respiradero superior, pero no se movió, su reflejo le devolvía la mirada desde él. Cristal oscurecido de la ventana, con la cabeza desnuda, expuesta sin cambios en algunas maneras, pero transformada en otras, estaba pensando no sobre la mañana, no sobre Miller, sino sobre lo que vendría después. Hubo un golpe, dos suaves, su secretaria Mariana asomó la cabeza, sus ojos aún llevando el shock y el peso de todo lo que se había desarrollado. Jueza, dijo con voz baja, el padre Miguel está aquí, dice que no se quedará mucho tiempo. Elena no respondió inmediatamente, solo dio un pequeño asentimiento, luego se puso de pie. Cuando el padre Miguel Hernández entró, su presencia llenó la habitación, no por su altura o su figura, sino por la quietud que traía consigo un hombre en sus 60 años, barba gris, traje completo ligeramente desgastado, ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por algo más. No habló de inmediato, solo miró a Elena. ¿Realmente la miró? ¿Estás bien?, preguntó. Elena dio una pequeña risa, sin aliento, que no llegó a sus ojos de Fine. Bien, él asintió como si entendiera completamente, porque lo hacía. Luego se acercó más y sostuvo una hoja de papel doblada, los bordes suaves, la tinta ligeramente manchada. Estos son nombres, dijo, personas que pasaron por la iglesia después de ver las noticias. Algunos son víctimas, algunos solo están listos para hablar, algunos tienen historias como la tuya o peores. Dijeron, si estás lista para escucharlos, ellos están listos para ser escuchados. Elena tomó la lista a su mano, rozando de él brevemente. Los nombres eran tantos, escritos en diferentes caligrafías, edades, junto a ellos números de contacto, algunas notas en el margen. Uno decía, me hizo quitarme mi velo, nunca regresé. Otro, mi hijo, 2009, todavía tengo la factura médica. Tragó saliva, la presión detrás de sus ojos aumentando, pero la empujó hacia atrás. Gracias, padre. Él dio un pequeño asentimiento. Te respaldamos, pase lo que pase, después estamos contigo. Cuando el padre Miguel se fue, el silencio regresó, no hueco esta vez, sino sagrado, y en ese silencio Elena tomó una decisión. 30 minutos después, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de nuevo, pero esta vez ella no llevaba su toga. Entró en la sala con una simple blusa negra, su postura la misma, su autoridad sin cambios, pero el simbolismo inconfundible, sin toga, sin armadura, solo ella misma cicatrizada, expuesta. La sala se levantó cuando ella entró, no porque un alguacil les indicara, sino porque querían, porque habían visto lo que ella había soportado, y aún así ella regresó. Mariana seguía de cerca, sosteniendo una pequeña carpeta contra su pecho, como si llevara más que papel, como si llevara resolución. Elena llegó al estrado, se paró detrás de él y no se sentó aún. No miró a través de la sala de tribunal a los demandantes, la defensa, la galería de personas ordinarias que habían vivido bajo el silencio durante demasiado tiempo. Y entonces habló. Esta sala ha sufrido una violación. Comenzó no solo esta mañana, sino durante años, en sus paredes, en su silencio, en la forma en que algunas personas eran vistas y otras
No, la sala estaba en silencio, aún escuchando. Ella sostuvo en alto una carpeta de manila claramente etiquetada. Esto, dijo, es una propuesta de política que estoy promulgando con efecto inmediato dentro de este tribunal y recomendando al distrito. Hice una pausa dejándoles verla. Se llama la reforma Ramírez. Algunos bolígrafos rasparon algunas cabezas, se inclinaron, pero nadie se movió. Requerirá capacitación en prejuicios para todo el personal del tribunal, revisión psicológica, canales de denuncia anónimos, evaluaciones anuales de supervisión pública y una política de tolerancia cero para conductas discriminatorias por parte de cualquier empleado oficial o funcionario designado bajo esta jurisdicción. El abogado defensor, el que había intentado descalificarla antes, se movió en su asiento. No interrumpió esta vez. Elena continuó: llevaré esto a consejo del distrito, al circuito, al senado, si tengo que hacerlo, porque lo que me sucedió a mí nunca debería haberle sucedido a nadie, y me aseguraré de que nunca vuelva a suceder. No hubo aplausos, pero la atmósfera estaba cargada como el momento antes de que caiga un rayo, cuando todo contiene la respiración. Y permítame ser clara, añadió, esto no se trata de venganza, se trata de responsabilidad sobre el deber que tenemos con la verdad, incluso cuando es incómoda, especialmente entonces. Miró hacia la galería a Mariana, a Sandra Ortiz, quien había permanecido en la parte trasera de pie. Ahora, con una mano presionada contra su corazón, la voz de Elena bajó, no por debilidad, sino por mando. Este tribunal ya no será un lugar donde poder se esconda detrás del procedimiento. No estamos aquí para preservar la ilusión de justicia, estamos aquí para entregarla. Y solo entonces, solo después de que cada palabra se hubiera sentado, regresó a su asiento detrás del estrado. Mariana colocó la carpeta a su lado y se llamó al siguiente testigo, pero nadie olvidó lo que acababa de suceder, porque la jueza Elena Ramírez había hecho más que recuperar su sala, había redibujado sus líneas y se aseguró de que esta vez incluyeran a todos para la mañana siguiente. San Antonio ya no se sentía como la misma ciudad. La tormenta había pasado en la noche, pero las calles seguían mojadas, brillando bajo un cielo bajo y plateado. El aire estaba espeso con algo que se sentía como consecuencia, como memoria, y en los escalones del tribunal una línea tranquila de personas había comenzado a reunirse. Algunos sostenían carteles, otros simplemente estaban de pie gritando solo presentes. Dentro del edificio palpitaba con tensión. Los reporteros se movían silenciosamente por los pasillos, teléfonos zumbando en sus palmas. Los secretarios susurraban detrás de archivadores, incluso el personal de seguridad, lo que quedaba de ellos, hablaba más suavemente de lo habitual. No era miedo lo que los contenía, era conciencia del tipo que no desaparece. Después de un titular del tipo que se asienta en los huesos en su despacho, la jueza Elena Ramírez estaba de pie frente al espejo largo, mirando no a su reflejo, sino a través de su cabello. Había comenzado a crecer en parches obstinados, desiguales y despreocupados. Pasó sus dedos por su cuero cabelludo suave, ahora cicatrizado, pero ya no desconocido. La toga colgaba detrás de ella, esperando, pero no extendió la mano hacia ella. Aún no hubo un golpe. Mariana entró sin una palabra. Sus ojos eran diferentes ahora, no con duda, sino con algo más firme. Extendió un nuevo archivo. Están listos, dijo. Alegatos finales. Elena tomó el archivo, lo abrió y revisó las notas. Algún movimiento del Departamento de Justicia. Han terminado las entrevistas con los últimos 4 testigos. Presentarán cargos contra Barrett. El testimonio de Sandra Ortiz fue suficiente y la reforma Ramírez ya ha sido adoptada por 2 distritos vecinos. Elena dio un pequeño asentimiento, absorbiéndolo sin orgullo. Solo propósito. Bien, las notas detallaban cualquier movimiento del Departamento de Justicia. Han terminado las entrevistas con los últimos 4 testigos. Presentarán cargos contra Barrett. El testimonio de Sandra Ortiz fue suficiente y la reforma Ramírez ya se ha sido adoptada por 2 distritos vecinos. Elena dio un pequeño asentimiento, absorbiéndolo sin orgullo. Solo propósito. Mientras Mariana se volvía para irse, hizo una pausa. Oye, alguien de la Casa Blanca llamó. ¿Quieren hablar con usted directamente? ¿Es algo sobre reconocimiento? Elena no respondió de inmediato, solo sonrió ligeramente. Diles que estoy ocupada. Cuando entró en la sala del tribunal estaba llena, tan llena que la gente se alineaba en las paredes traseras, sentados en alfizares de ventanas, parados hombro con hombro solo para escuchar. Estudiantes de derecho, abuelas, trabajadores de la ciudad en descanso, exacusados, feligreses, y en algún lugar cerca del frente una adolescente con la cabeza rapada la miró con ojos amplios y serios. Ese pequeño asentimiento pasó entre ellas de nuevo un entendimiento silencioso. Elena se movió hacia él. Estrado lentamente pero sin vacilación la sala. Se puso de pie antes de que el secretario dijera una palabra. Golpeó el mazo una vez antes de proceder.
Dijo este tribunal desea ingresar en los registros varias notas finales. Hizo una señal a Mariana, quien entregó una nueva carpeta, esta gruesa etiquetada en negrita: quejas revisadas, violaciones confirmadas, recomendaciones presentadas. Este archivo incluye cada queja previamente suprimida con respecto al oficial adjunto Scott Miller. También contiene los nombres de cada funcionario que firmó su desestimación. Esos nombres han sido enviados al Departamento de Justicia, la Asociación de Abogados del Estado y al Comité Judicial del Senado. No hubo objeciones esta vez, solo quietud. La defensa puede argumentar que mi experiencia compromete mi capacidad para fallar imparcialmente, continuó, pero yo argumentaría lo contrario, que sobrevivir a esto, hablar esta verdad, me hace más calificada que nunca para entender el peso de la justicia. Miró a la mesa de la defensa, a los abogados que una vez le sonrieron con educada indiferencia. No sonreían ahora. Y esta sala no es solo una sala de juicio, es un lugar de ajuste de cuentas, de reparación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No pretenderemos que el silencio es neutralidad. No más, pidió. Los alegatos finales vinieron y se fueron limpios, predecibles, necesarios, pero lo que siguió no lo fue. La parte trasera de la sala, la puerta lateral se abrió y un par de oficiales introdujeron a Scott Miller, ahora bajo custodia federal, sin uniforme, sin placa. Solo el mono naranja, sus manos esposadas al frente, sus ojos huecos. No miró a la multitud, la miró a ella. Elena no parpadeó. Señor Miller, dijo su voz uniforme, este tribunal lo sentencia a las penas máximas bajo la ley federal: 6 años por abuso de poder sin placas. Solo el mono naranja, sus manos esposadas al frente, sus ojos huecos. No miró a la multitud, la miró a ella. Elena no parpadeó. Cine Miller, dijo su voz uniforme, este tribunal lo sentencia a las penas máximas bajo la ley federal: 6 años por abuso de poder, 5 años por violación de derechos civiles y 1 año por obstrucción de justicia. Hizo una pausa, pero esa es la parte legal. La sala volvió a quedarse quieta. Aquí está la parte humana, dijo. Pasó 18 años decidiendo quién merecía dignidad y quién no. Usó el miedo para controlar el silencio, para protegerse. Vio a las personas como problemas en lugar de ciudadanos, pero hoy no está protegido por su placa o su silencio. Él, bajo la mirada, cumplirá su tiempo, no como un oficial, no como un símbolo, sino como un hombre responsable de sus acciones. Asintió una vez: llévenselo, mientras los oficiales lo sacaban. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, solo observaron tranquilos, respirando, no por venganza, sino por verdad. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena miró a la galería. Esta sala ya no será una fortaleza, será un espejo. Se puso de pie. Y comienza ahora esa tarde. El tribunal se vació lentamente, como si las personas no quisieran irse realmente. Las conversaciones continuaron en los escalones, en estacionamientos, fuera de tiendas de sándwiches y camionetas de noticias. En su camino de salida, Elena caminaba sin su toga de nuevo abrigo, bien ajustado contra el frío cuero cabelludo descubierto bajo el sol que se desvanecía. Una mujer de unos 70 años se acercó con pasos lentos y cautelosos. Llevaba gafas gruesas y un sombrero de iglesia apretado en sus manos. Nunca pensé que viviría para ver a alguien como usted hacer lo que acaba de hacer, dijo su voz temblando. Elena tomó su mano. Usted lo vivió, yo solo tuve el micrófono. Detrás de ella, una adolescente de la sala del tribunal, la misma con la cabeza rapada, se acercó, sudadera, con capucha bajada, sin palabras, solo una mirada. Luego se quitó la capucha y se paró erguida. Elena sintió, y eso fue suficiente. Esa noche Elena estaba de pie en su porche, la casa silenciosa detrás de ella. Su teléfono zumbaba sin cesar: titulares, entrevistas, mensajes de ciudades que nunca había visitado, pero dejó que todo esperara. El cielo estaba oscuro ahora, pero aún podía sentir la luz en su pecho. La mañana siguiente, cuando entró en el tribunal de nuevo, las cosas se veían iguales, pero se sentían diferentes. Los ojos ahora se encontraban con los suyos. Algunos bajaban con culpa, algunos elevaban con respeto. Un conserje le dio un silencioso puño al pecho. Un joven oficial asintió una vez y apartó la mirada rápidamente, con las mejillas ardiendo. Y cuando entró en la sala del tribunal para un caso de custodia rutinario, sucedió algo que nunca había sucedido antes. Todos se pusieron de pie, sin instrucción, y esperaron la justicia. No solo tenía una voz, ahora tenía un rostro, y ese rostro ya no pedía permiso. Estaba liderando. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.